Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En esta clase de hoy vamos a ver la regla de la cadena. Posiblemente la regla que más quebraderos de cabeza trae cuando la gente está aprendiendo a derivar. Esta regla es necesario aplicarla cuando tenemos dos o más funciones que están compuestas entre ellas. Por ejemplo, podemos tener la función f de x que sea igual a 5 veces x al cuadrado y podemos tener la función g de x que sea igual a 2 más 3x. Es decir, la función f, si le damos un valor x, lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 5, y la función g de x lo que hace es coger el valor x, multiplicarlo por 3 y sumarle 2. Ahora podemos definir una tercera función h de x que encadene las dos, haciendo f de g de x. Es decir, primero la función g actúa sobre x y después f recoge el resultado y actúa sobre ese resultado, dando lugar, por ejemplo, a lo siguiente. Esto sería f de 2 más 3x, y si a f le metemos como valor 2 más 3x, si cuando le ponemos x lo que hace es elevarlo al cuadrado y multiplicarle 5, cuando le metemos 2 más 3x lo que va a hacer es coger 2 más 3x y elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 5. De modo que si ahora quisiéramos derivar h tendríamos un problema porque no hemos visto ninguna forma de derivar algo así y tendríamos que desarrollar el cuadrado de la suma para dar lugar a un polinomio y después derivar ese polinomio. Vamos a hacerlo así de primeras. Si desarrollamos el cuadrado de la suma tendríamos 5 por cuadrado del primero, que es 4, más 2 veces primero por segundo, que sería 12x, más cuadrado del segundo, que sería 9x al cuadrado. Y si ahora multiplicamos todo por 5, nos quedaría 20 más 60x más 45x al cuadrado. Si ahora derivamos esto, tenemos que tener en cuenta la regla de la suma, que básicamente es que la derivada de una suma de términos es igual a la suma de las derivadas de cada uno de ellos. La derivada de 20 es 0, la de 60x es 60 y la de 45x cuadrado es 45 por 2, 90, y por x ya sin elevarse a 2, sino simplemente a 1. Este sería el resultado. ¿Tenemos alguna forma más sencilla de hacerlo? Sí, usando la regla de la cadena. Y vamos a ver ahora mismo cómo se haría. En primer lugar, ya por protocolo calculamos h de x más delta de x, que en esta ocasión va a ser f de g de x más delta de x. Y en segundo lugar tenemos que calcular cuánto varía h, la tasa de variación de h, que sería f de g de x más delta x menos f de g de x. Y ahora procedemos al cálculo de la tasa de variación media, que sería delta h partido por delta x igual a f de g de x más delta x menos f de g de x, todo ello dividido entre delta x. Y si en la clase anterior de matemáticas, acerca de la derivada del producto, tuvimos que restar y sumar la misma cosa aunque se cancelase por comodidad, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por lo mismo también por comodidad. Entonces vamos a coger esto tal cual está, vamos a dejar aquí f de g de x más delta x menos f de g de x, y en vez de dividirlo por delta x vamos a crear una segunda fracción multiplicando aquí. Esa sí que la vamos a dividir por delta x y vamos a multiplicar y dividir por lo mismo. Exactamente vamos a multiplicar por g de x más delta x menos g de x y vamos a dividir por g de x más delta x menos g de x. De modo que en esencia lo que tenemos es delta f partido por delta g partido de delta x. Vamos a dejar esto anotado como delta h partido por delta x. Y ahora, si queremos calcular la derivada, es decir, si queremos ir al límite de h de x en el que la variación de x es extremadamente pequeña, podemos tener en cuenta una cosa. Si delta x es extremadamente pequeño, si tiende a 0, también podemos decir que delta g va a tender a 0, es decir,
Si el cambio en x es extremadamente pequeño, ello va a conllevar a su vez que el cambio en g también sea extremadamente pequeño y a su vez también, por supuesto, que el cambio en f sea extremadamente pequeño. Pero el tema es que todo va a ser extremadamente pequeño. Entonces, cada una de estas fracciones a su vez se va a convertir en una derivada. Entonces, la derivada de h con x va a ser la derivada de f con g de x, porque la estamos derivando no con x, sino con la función g, por la derivada de la función g con x. Es decir, si queremos derivar una función compuesta con x, lo que podemos hacer es derivar la función más externa, en este caso f, con respecto a la función más interna, en este caso g, y después multiplicar como penalización por haber derivado con g y no con x por la derivada de g con x. Vamos a ver esto aplicado al ejemplo de arriba. Teníamos que h de x era 5 por 2 más 3x al cuadrado. Y tenemos un problema porque es difícil derivar esto de golpe. Entonces lo que hacemos es coger y decir que h no depende de x, sino que h depende de g, que a su vez depende de x. Y lo escribimos como 5 por g dependiendo de x al cuadrado. Y a su vez sabemos que g de x, porque lo tenemos puesto ahí arriba, era 2 más 3x. Entonces, para calcular la derivada de h, es decir, para hacer dh dependiendo de x con x, lo que hacemos es un cambio y en vez de derivar con h dependiendo de x, derivamos con h dependiendo de g, que a su vez depende de x. Y después el precio a pagar por este cambio es multiplicar a su vez por la derivada de g con x. Entonces, si cogemos la función h dependiendo de g es 5 veces g cuadrado, lo cual al derivar va a dar 5 por 2, 10 por g de x. Y si derivamos la función g dependiendo de x, lo que tenemos es 2 más 3x, que derivado da un 0 porque el 2 se convierte en 0 y el 3x se convierte en un 3. Entonces nos sale 30 veces g de x y como g de x era 2 más 3x, al final vamos a tener 60 más 90x, que es justo lo que nos había dado derivando de la otra forma. Vamos a ver ahora otro ejemplo, en el cual h de x va a ser igual a 9 veces 2x menos x cuadrado elevado a la cuarta. De nuevo, la opción larga de hacer esta derivada sería desarrollar 2x menos x cuadrado elevado a la cuarta, que va a dar un polinomio gigantesco de grado 8, y así podríamos derivarlo con calma y llegar a un resultado. Pero si queremos hacer la regla de la cadena, en vez de trabajar con h dependiendo de x, lo que hacemos es definir la función g que nos convenga. Por ejemplo, definimos por conveniencia, no porque sea obligatorio, que g de x es 2x menos x al cuadrado. Entonces, haciendo esto, podemos decir que h dependiendo de g, y ya no pongo a su vez que g depende de x porque me parece completamente innecesario, h dependiendo de g va a ser 9 veces g elevado a 4. Y si ahora lo que queremos es derivar h dependiendo de x con x, lo que podemos hacer es hacer el cambio de h dependiendo de g, derivar esto con g, y el precio a pagar por la regla de la cadena es multiplicar por la derivada de g dependiendo de x con x. Entonces, ¿cuál es la derivada de h dependiendo de g? Pues si h dependiendo de g es 9g a la cuarta, nos va a salir 9 por 4, 36, g al cubo. Y esto habría que multiplicarlo por la derivada de g con x. Si g dependiendo de x es 2x menos x cuadrado, la derivada de esto será la derivada de 2x, que es 2, menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces nos va a quedar esto de aquí, y como g no estaba en el enunciado original, no podemos dejarla así, y tenemos que reescribir todo esto como 36 por 2x menos x cuadrado al cubo por 2 menos 2x. Podemos retocar esto un poco más, pero el tema es que ya estaría derivado. Cuando uno va cogiendo cierta soltura con la regla de la cadena, ya directamente ni siquiera escribe la función g. Por ejemplo, si tenemos ahora que h de x es 7 veces 9x al cubo menos 5x cuadrado, todo ello elevado a 8, ya directamente sin escribir la función g
sobreentendemos que g va a ser esto de aquí y lo que hacemos es decir que la derivada de h con x va a ser 7 por 8, 56 veces g, que se mantiene como está, elevado a una potencia menor, es decir, 7 por la derivada de g, que sería el paréntesis, que nos va a dar 9 por 3, 27x al cuadrado, menos 5 por 2, 10x. Y de este modo estaríamos aplicando la regla de la cadena sin en ningún momento escribir g ni escribir explícitamente el paso que hay que hacer para realizar la regla de la cadena. Esto sería ya lo más habitual en el momento en el que uno aprende a derivar bien y rápido. Y no quería cerrar este vídeo sobre la regla de la cadena sin hacer mención a la aplicación de nuevo a una función que ya hemos hecho montones de veces y que evidentemente no necesitamos la regla de la cadena para hacerla, pero que es posible plantearla de todos modos. Si tenemos que h de x es igual a 6 veces x elevado a 12, podemos empeñarnos en ver esta función como que es 6 veces x elevado a 4 y todo ello elevado al cubo. ¿Tendría algún sentido hacer este cambio? No, solo complica las cosas, pero podemos empeñarnos en verlo así. Si nosotros derivamos 6x elevado a 12 con la regla de la potencia habitual, vamos a obtener 6 por 12, 72 por x elevado a 11 y se acabó la historia. ¿Qué pasa si lo hacemos con la regla de la cadena? Pues vamos a tener 6 por 3, 18 veces g, que se mantiene exactamente igual, elevado a una potencia menor, es decir, al cuadrado, por la derivada de g. Como ahora g sería x a la cuarta, multiplicamos por 4 veces x al cubo. Y al desarrollar todo esto nos sale 18 por 4, que justamente es 72, y además nos va a salir x a la cuarta al cuadrado, lo cual da x a la octava, por x a la 3, que nos da x elevado a 11. O sea que una vez más comprobamos que aunque hayamos obtenido una regla nueva para tratar casos más complicados, podemos volver a los casos simples, aplicarla, a ver qué pasa y vemos que sigue funcionando todo y que la coherencia se mantiene, lo cual siempre es importante, ver que las cosas nuevas que vamos incorporando tienen aplicación y sentido en lo que ya sabíamos previamente. Esto ha sido todo, espero que haya sido de utilidad y en la siguiente clase de matemáticas hablaremos de derivación gráfica, de máximos, mínimos y puntos de inflexión.